Jesús ya nos dijo qué hacer en las primeras 24 horas de la tribulación. ¿Qué harías si supieras que la gran tribulación comienza mañana y solo tienes 24 horas para tomar decisiones que determinarán tu supervivencia eterna? Esta no es una pregunta hipotética para despertar tu curiosidad. Es una advertencia profética que Jesús mismo nos dejó registrada en las Sagradas Escrituras, específicamente en Mateo 24, con instrucciones precisas que menos del 5% de los cristianos conocen hoy. Mientras el mundo observa las señales proféticas cumplirse ante nuestros ojos, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilencias, apostasía generalizada, muchos creyentes permanecen dormidos espiritualmente, sin preparación para lo que la palabra de Dios claramente revela que está por venir. Las profecías bíblicas no son simples metáforas o simbolismos vagos, son revelaciones divinas matemáticamente precisas que han demostrado su exactitud a través de los siglos. Daniel profetizó con precisión el día exacto en que el Mesías entraría en Jerusalén, 483 años antes de que sucediera. Si Dios fue tan específico con la primera venida de Cristo, ¿no sería igualmente preciso sobre los acontecimientos finales? El libro de Apocalipsis, junto con las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos, nos proporciona un mapa detallado de supervivencia espiritual y física para aquellos que enfrentarán la abominación desoladora, la marca de la bestia y la persecución del anticristo. La Biblia nos advierte que cuando veamos la abominación desoladora en el lugar santo, tendremos literalmente minutos, no días, para responder según las instrucciones específicas de Cristo. No habrá tiempo para comités de iglesia, consultas pastorales o deliberaciones prolongadas. Antes de continuar con estas revelaciones cruciales, quiero invitarte a que dejes tu petición de oración en los comentarios. La oración es nuestra línea directa con el Padre Celestial, nuestra fortaleza en tiempos de angustia y nuestra preparación espiritual más poderosa para los días que vienen. Oremos juntos por discernimiento, sabiduría y fortaleza espiritual. Si este mensaje está tocando tu corazón, por favor dale like para que más personas puedan recibir esta advertencia vital y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación profética que el Señor nos está mostrando en estos últimos tiempos. El viento del desierto golpeaba con fuerza aquella madrugada cuando María despertó sobresaltada. No era un sueño ordinario lo que había tenido. Las palabras resonaban en su mente como si alguien las hubiera grabado con fuego en su memoria. Cuando veas la abominación en el lugar santo, huye sin mirar atrás. Su corazón latía con una intensidad que nunca antes había experimentado. Afuera, Jerusalén dormía bajo un manto de estrellas que parecían más brillantes que de costumbre, como si el mismo cielo estuviera tratando de advertir algo que el mundo moderno, con toda su tecnología y sabiduría, no alcanzaba a comprender. 3 días antes, el nuevo líder mundial había firmado ese acuerdo de paz que todos celebraban. Los noticieros no paraban de hablar sobre la era dorada que comenzaba para Israel y el mundo entero. Por primera vez en décadas, árabes y judíos se abrazaban en las calles. El templo, reconstruido después de tantos años de espera, brillaba con su mármol blanco bajo el sol mediterráneo. Los sacrificios habían comenzado nuevamente, tal como en los tiempos antiguos. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto quizás. María recordaba las palabras de su abuelo, un hombre que había dedicado su vida al estudio de las profecías. Cuando todos griten paz y seguridad, hija mía, es cuando la destrucción repentina vendrá. El reloj marcaba las 4 de la mañana. María se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad santa se extendía ante ella, con el monte del templo dominando el horizonte. Algo en su espíritu le decía que el tiempo se estaba agotando. No era miedo lo que sentía,
sino una certeza profunda, esa clase de conocimiento que viene del Espíritu Santo, cuando las palabras humanas no alcanzan para explicar lo que está por suceder. Tomó su Biblia gastada, la misma que había pertenecido a 3 generaciones de su familia. Las páginas se abrieron solas en el capítulo 24 de Mateo. Sus ojos recorrieron las palabras que Cristo había pronunciado 2000 años atrás, palabras que de repente cobraban una relevancia aterradora. En la habitación contigua, su esposo David dormía profundamente. Era un buen hombre, trabajador, dedicado a su familia, pero su fe era más una tradición heredada que una convicción ardiente. María había intentado compartir con él sus inquietudes sobre las profecías, sobre las señales de los tiempos, pero David siempre respondía con una sonrisa condescendiente. Los tiempos difíciles siempre han existido. Amor, le decía mientras la abrazaba. No podemos vivir con miedo al futuro. Pero María sabía que no era miedo lo que la motivaba. Era la voz del pastor llamando a sus ovejas antes de que llegara el lobo. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad inquietante. La ciudad bullía de actividad. Los turistas llegaban por millones para ver el templo restaurado. Los comerciantes hacían fortunas vendiendo recuerdos religiosos. Los sacerdotes realizaban sus rituales con una pompa que no se había visto en 2 milenios. Pero para aquellos con ojos espirituales para ver, las señales estaban por todas partes. El incremento de terremotos en lugares diversos, las guerras y rumores de guerras que ya no sorprendían a nadie, la apostasía rampante en las iglesias que predicaban un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad. El amor de muchos que se había enfriado tanto que la maldad parecía normal y la righteousness parecía extremismo. María había formado un pequeño grupo de creyentes que se reunían en secreto para orar y estudiar las profecías. No eran muchos, quizás unas 30 personas, pero todos compartían la misma convicción. Los últimos días habían llegado. Entre ellos estaba Samuel, un anciano judío que había aceptado a Yeshua como Mesías después de décadas estudiando las profecías mesiánicas. Ruth, una joven madre soltera que había encontrado en Cristo la paz que el mundo no podía darle. Pedro, un ex sacerdote católico que había dejado todo por seguir la verdad de las Escrituras. Cada uno tenía su historia, su camino único hacia la fe, pero todos entendían que vivían en una generación privilegiada y terrible a la vez. La mañana del día decisivo comenzó como cualquier otra. El sol salió sobre el monte de los olivos, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. Los pájaros cantaban sus melodías matutinas. Los vendedores ambulantes preparaban sus puestos. Los niños corrían hacia las escuelas. Nadie, excepto aquel pequeño remanente de creyentes, percibía que la historia estaba a punto de dar un giro dramático. A las 9 de la mañana, las pantallas gigantes de la ciudad comenzaron a transmitir un anuncio especial. El líder mundial visitaría el templo al mediodía. Sería un momento histórico, decían los presentadores con sonrisas radiantes. Un momento de unidad sin precedentes entre lo divino y lo humano. María sintió como si un puñal de hielo atravesara su corazón. Las palabras de Daniel resonaron en su mente. En medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Corrió hacia su teléfono y envió un mensaje urgente al grupo. Es hoy. Prepárense. No lleven nada excepto lo esencial. Nos encontramos donde acordamos si las cosas salen como tememos. David la miró con preocupación cuando la vio guardando agua, algunas barras de proteína y medicamentos básicos en una pequeña mochila. «María, ¿qué haces?», preguntó con voz tensa. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Por favor, amor, solo por esta vez, créeme. Algo terrible está por suceder. Necesitamos estar listos para huir».
A las 11:30, las calles alrededor del templo estaban abarrotadas. Las cámaras de televisión de todo el mundo transmitían en vivo. Los líderes religiosos de todas las denominaciones se habían reunido en una muestra de ecumenismo sin precedentes. El ambiente era festivo, casi eufórico. Pero María y su pequeño grupo observaban desde diferentes puntos de la ciudad, con las mochilas en sus espaldas y las sandalias bien atadas. Sabían que cuando llegara el momento tendrían minutos, tal vez segundos, para actuar. La diferencia entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación, se mediría en la velocidad de su obediencia a las palabras de Cristo. El reloj del templo marcaba exactamente el mediodía cuando la comitiva llegó. Vehículos blindados negros se detuvieron frente a la entrada principal. Las puertas se abrieron con una sincronización perfecta y el líder mundial emergió, vestido de blanco inmaculado, con una sonrisa que las cámaras captaban desde todos los ángulos. La multitud estalló en aplausos y vítores. Algunos lloraban de emoción. Otros levantaban sus manos al cielo en aparente adoración. María observaba desde la azotea de un edificio cercano, con el corazón martillando contra su pecho. A su lado, Samuel murmuraba salmos en hebreo antiguo, sus labios temblando no de miedo, sino de santa indignación, por lo que estaba a punto de presenciar. El líder mundial caminó lentamente hacia el templo, cada paso calculado para máximo impacto dramático. Los sacerdotes lo recibieron con reverencias que parecían excesivas, incluso para los estándares orientales. Él los bendijo con gestos grandilocuentes, mientras las cámaras registraban cada momento. Entonces comenzó a hablar, y su voz, amplificada por sistemas de sonido de última generación, resonó por toda Jerusalén. Hoy, proclamó con una voz que parecía hipnotizar a las masas, la humanidad da el siguiente paso en su evolución. Hoy, lo divino y lo humano se vuelven uno. Hoy, les traigo la verdadera paz que sus religiones fragmentadas nunca pudieron conseguir. Los primeros en reaccionar fueron los sacerdotes más ancianos, aquellos que todavía recordaban las antiguas escrituras. Sus rostros palidecieron cuando el líder mundial entró al lugar santo. Algunos intentaron protestar, pero fueron rápidamente silenciados por la guardia de seguridad. La mayoría de la multitud, sin embargo, parecía estar en trance, aplaudiendo cada palabra, cada gesto. María vio cómo Ruth, desde su posición en otra azotea, ya había comenzado a moverse hacia el punto de reunión. Pedro había desaparecido de su puesto de observación minutos antes, entendiendo que el momento había llegado. Entonces sucedió. El líder mundial entró al lugar santísimo, ese espacio sagrado donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Las cámaras lo siguieron, transmitiendo en vivo lo que ningún ojo profano debería ver. Se sentó en el trono que había sido preparado, un trono que supuestamente era una réplica del antiguo propiciatorio. Levantó sus manos y declaró con voz atronadora: «Yo soy el que soy. He venido para completar lo que las antiguas religiones solo pudieron prometer. No hay otro Dios fuera de mí. Adoradme y viviréis, rechazadme y pereceréis». La abominación desoladora había sido establecida. María no esperó ni un segundo más. Bajó las escaleras de 3 en 3, su mochila rebotando contra su espalda. David la había seguido, su rostro una máscara de confusión y terror. En las calles, el caos comenzaba a desatarse. Algunos caían de rodillas en adoración al líder mundial. Otros huían despavoridos, sin saber exactamente por qué. Los verdaderos creyentes, ese pequeño remanente que había estudiado las profecías, se movían con propósito hacia las salidas de la ciudad. No había tiempo para despedidas, no había tiempo para recoger pertenencias. El reloj profético había comenzado su cuenta regresiva final. En cuestión de minutos, la ciudad se transformó.
Fuerzas militares que parecían haber estado esperando este momento comenzaron a bloquear las salidas principales. Drones sobrevolaban las calles, sus cámaras escaneando los rostros de la multitud. Una voz automatizada comenzó a resonar desde altavoces estratégicamente ubicados. Por su seguridad, todos los ciudadanos deben permanecer en sus ubicaciones actuales. Se implementará un nuevo sistema de identificación para garantizar la paz y la prosperidad. La resistencia será considerada terrorismo. María apretó la mano de David mientras corrían por callejones que ella había memorizado durante meses de preparación. Queridos hermanos que están viendo esto, sé que sus corazones laten tan rápido como el mío al escuchar estas palabras. Si el Espíritu Santo está tocando tu corazón en este momento, si sientes esa urgencia divina de prepararte espiritualmente, no es casualidad que estés aquí. Somos una familia, unidos por la sangre de Cristo, y necesito que sepas que no estás solo en este caminar. Si estas verdades resuenan en tu espíritu, suscríbete a este canal, no por números o estadísticas, sino para que podamos fortalecernos mutuamente en estos tiempos finales. Comparte en los comentarios cómo Dios te ha estado preparando, porque tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar hoy. El grupo de creyentes se reunió en las afueras de la ciudad, en una cueva que habían identificado meses antes como punto de encuentro. Eran menos de los que María esperaba. Algunos no habían logrado salir a tiempo. Otros, en el momento crucial, habían dudado. Los que estaban allí se miraban con una mezcla de alivio y terror sagrado. Habían obedecido, habían huido, pero ahora ¿qué vendría? Era territorio desconocido. Samuel sacó un rollo de pergamino que había logrado rescatar, una copia manuscrita del libro de Apocalipsis. A la luz temblorosa de una linterna, comenzó a leer. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. David finalmente habló. Su voz, apenas un susurro. María, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado todo, nuestra casa, nuestros trabajos, nuestras vidas. María lo abrazó con ternura infinita. No, amor, respondió con una paz que solo viene del Espíritu Santo. Hemos elegido la vida eterna sobre la muerte eterna. Hemos elegido a Cristo sobre el anticristo. Hemos obedecido la palabra de nuestro Señor. Ahora Él nos guiará al lugar que ha preparado. Confía, David. Los próximos 1260 días serán difíciles, pero Dios nos sustentará como sustentó a Israel en el desierto. El sonido de helicópteros en la distancia los puso en alerta. Era hora de moverse hacia el sur, hacia las montañas de Edom, hacia ese refugio que las profecías señalaban. Mientras caminaban en la oscuridad, guiados solo por las estrellas y la fe, María recordó las palabras del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cada paso los alejaba del mundo que conocían y los acercaba a un futuro incierto, pero cubierto por las promesas divinas. El éxodo final había comenzado. La primera noche en el desierto fue una prueba de fuego para la fe del pequeño grupo. El frío del desierto de Judea calaba hasta los huesos, y el aullido del viento entre las rocas sonaba como lamentos de almas perdidas. 37 personas se acurrucaban juntas en una grieta entre las rocas, compartiendo el poco calor que sus cuerpos podían generar. Entre ellos había niños que no entendían por qué habían dejado sus camas calientes, ancianos que luchaban contra el frío con cuerpos frágiles, y adultos que cuestionaban en silencio si realmente habían tomado la decisión correcta. María mantenía a todos despiertos y alerta, no por crueldad, sino por necesidad. Los drones habían estado sobrevolando el área toda la noche, sus luces rojas parpadeando como ojos demoníacos en la oscuridad. Samuel, con sus 83 años, era paradójicamente el más fuerte del grupo espiritualmente.
Había sobrevivido al holocausto cuando era niño, y ahora, al final de sus días, enfrentaba otra persecución. Pero esta vez susurraba a los más jóvenes: esta vez conocemos el final de la historia. Esta vez sabemos que nuestro Mesías viene. Mientras otros dormitaban, él recitaba de memoria largos pasajes de las Escrituras, su voz cascada pero firme, creando un escudo espiritual alrededor del grupo. Ruth mecía a su bebé de 6 meses, tarareando suavemente himnos antiguos que su abuela le había enseñado. El pequeño Isaac, nombrado así por la promesa de Dios, dormía pacíficamente ajeno al drama cósmico que se desarrollaba a su alrededor. Al amanecer del segundo día, el verdadero alcance de lo que había sucedido en Jerusalén comenzó a revelarse. Pedro había logrado captar señal en una vieja radio de onda corta. Las noticias eran escalofriantes. El líder mundial había declarado una nueva era. Todos los sistemas religiosos anteriores quedaban abolidos. Un nuevo orden mundial había nacido. Cada ser humano recibiría una marca de identificación que serviría como identificación, método de pago y prueba de lealtad al nuevo sistema. Sin ella, nadie podría comprar, vender, trabajar o recibir servicios médicos. La implementación comenzaría inmediatamente en las principales ciudades y se extendería globalmente en cuestión de semanas. El grupo continuó su marcha hacia el sur, moviéndose solo de noche y escondiéndose durante el día. El terreno se volvía cada vez más inhóspito, pero también más seguro. Las montañas de Edom se alzaban ante ellos como gigantes de piedra roja, sus cañones y cuevas ofreciendo refugio natural contra la vigilancia satelital. David había dejado de cuestionar y había comenzado a ayudar activamente. Su experiencia como ingeniero resultó invaluable para encontrar fuentes de agua y planificar rutas seguras. Cada pequeño arroyo que encontraban, cada cueva que los cobijaba, parecía haber sido colocado allí providencialmente. Al tercer día ocurrió el primer milagro evidente. Las provisiones se habían agotado casi por completo. Los niños lloraban de hambre y los adultos les daban sus últimas migajas. María había estado orando toda la noche, recordándole a Dios sus promesas de provisión. Al amanecer, una bandada de codornices, completamente fuera de su ruta migratoria normal, cayó exhausta justo en medio del campamento. Los pájaros estaban tan agotados que pudieron atraparlos con las manos. Esa noche, por primera vez desde su huida, comieron hasta saciarse. David lloró mientras comía, no de tristeza, sino de asombro. «Es real», murmuró una y otra vez, «todo es real». Pero no todos los que habían huido de Jerusalén tenían la misma fe o preparación. Otros grupos de refugiados comenzaron a aparecer, algunos motivados más por el miedo que por la convicción espiritual. Un grupo particularmente grande, liderado por un carismático predicador que había malinterpretado las profecías, insistía en que debían regresar y enfrentar al anticristo directamente. «Somos el ejército de Dios», proclamaba con fervor mal dirigido. «Debemos luchar, no huir». María intentó razonar con ellos, mostrándoles las escrituras que claramente indicaban huir a los montes. Pero el orgullo espiritual los había cegado. Se separaron al cuarto día. Semanas después, las noticias confirmaron que habían sido capturados y ejecutados públicamente como advertencia para otros rebeldes. El viaje continuó con sus propios ritmos de terror y asombro. Por las noches, cuando las estrellas brillaban con una claridad imposible en las ciudades contaminadas, el grupo se reunía para orar y estudiar. Samuel les enseñaba las conexiones entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento actual. Pedro compartía su conocimiento de los padres de la iglesia primitiva y cómo habían enfrentado persecuciones similares. Ruth cantaba salmos que convertía en canciones de cuna para calmar no solo a su bebé, sino a todo el grupo.
Incluso los más escépticos comenzaban a ver un patrón divino en su supervivencia diaria. El quinto día trajo un nuevo desafío. Un grupo de beduinos armados los interceptó en un paso estrecho entre montañas. El líder, un hombre curtido por el sol, con ojos que habían visto demasiada violencia, los estudió largamente. María dio un paso adelante, el Espíritu Santo, dándole palabras en árabe que ella no sabía que conocía. Habló de Abraham, el padre común de Ismael e Isaac, de un Dios que ama a todos sus hijos. El beduino escuchó en silencio, luego señaló hacia el este. «Hay cuevas», dijo en hebreo quebrado, «cuevas profundas con agua. Los soldados no las conocen. Vayan, Alá los proteja». No fue hasta después que el grupo se dio cuenta del milagro. Los beduinos no solo los habían dejado pasar, sino que les habían dado información vital. Al sexto día, encontraron las cuevas que el beduino había mencionado. Era un sistema complejo que se adentraba profundamente en la montaña, con cámaras naturales lo suficientemente grandes para albergar a cientos de personas. Un manantial subterráneo proporcionaba agua fresca y cristalina. Antiguos grabados en las paredes sugerían que otros refugiados, quizás de la destrucción del segundo templo, habían encontrado refugio allí siglos atrás. Era como si Dios hubiera preparado este lugar específicamente para este momento, preservándolo a través de los siglos para sus hijos en la hora de su mayor necesidad. La primera semana en el refugio fue de adaptación y organización. Se establecieron turnos de guardia, se exploró el sistema de cuevas, se racionaron cuidadosamente los suministros. Pero más importante aún, se estableció un ritmo de adoración y estudio que mantendría sus espíritus fuertes durante los largos meses por venir. Cada mañana comenzaba con oración corporativa. Las tardes se dedicaban al estudio de las Escrituras y a enseñar a los niños. Las noches terminaban con cantos suaves que resonaban en las cámaras de piedra, creando una catedral natural. Era una vida dura pero significativa, cada día un testimonio de la fidelidad de Dios. La segunda semana en las cuevas trajo revelaciones que sacudieron hasta los cimientos la comprensión del grupo sobre lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Pedro había logrado establecer contacto con otros grupos de creyentes refugiados a través de una antigua red de radioaficionados que operaba en frecuencias que el nuevo régimen aún no había detectado. Las noticias eran simultáneamente aterradoras y asombrosas. Por un lado, la persecución se había intensificado globalmente a una velocidad sin precedentes. Por otro, grupos de creyentes estaban experimentando milagros de provisión y protección que rivalizaban con los del Éxodo. Un grupo en las montañas de Petra reportaba que habían sido completamente rodeados por fuerzas militares, pero una tormenta de arena de proporciones bíblicas había surgido de la nada, durando exactamente el tiempo necesario para que escaparan a cuevas más profundas. Otro grupo en los Alpes había visto multiplicarse sus escasas provisiones de manera inexplicable, alimentando a 200 personas con comida para 20 durante más de un mes. En las selvas de América del Sur, creyentes indígenas reportaban que animales salvajes los protegían de las patrullas militares, como si la creación misma se hubiera unido a la resistencia divina. Pero las noticias del mundo exterior eran cada vez más sombrías. La marca de la bestia había sido implementada con una eficiencia aterradora. No era solo un chip o un tatuaje, era un sistema completo de control que alteraba fundamentalmente a quien lo recibía. Los testimonios hablaban de personas que después de recibir la marca perdían toda capacidad de arrepentimiento o compasión. Se volvían fanáticamente leales al nuevo orden, dispuestos a traicionar incluso a sus propios hijos si mostraban alguna señal de resistencia. Familias enteras se desgarraban cuando algunos tomaban la marca y otros la rechazaban. En las cuevas, el grupo había crecido.
Otros refugiados habían llegado guiados por sueños, visiones o simplemente por lo que ellos describían como un impulso irresistible de dirigirse hacia esas montañas específicas. Ahora eran casi 100 personas, una mezcla diversa de nacionalidades, denominaciones y trasfondos sociales, unidos solo por su fe en Cristo y su rechazo al sistema del anticristo. Entre los recién llegados estaba Miriam, una científica israelí que había trabajado en el desarrollo del sistema de la marca antes de darse cuenta de su verdadera naturaleza y huir. Hermanos míos, sé que estas palabras pueden parecer de otro mundo, como sacadas de una película de ciencia ficción, pero les hablo desde lo profundo de mi corazón cuando les digo que las profecías bíblicas son más reales que el suelo que pisamos. Si has llegado hasta aquí en este relato, si tu espíritu se estremece con cada revelación, es porque Dios mismo está preparándote para entender los tiempos que vivimos. Te invito, no te pido, te invito de corazón a que te unas a esta familia de vigilantes espirituales. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada video que compartimos puede ser la pieza del rompecabezas profético que necesitas. Y por favor, cuéntanos en los comentarios qué señales has visto en tu propia vida, en tu ciudad, en tu nación. Tu testimonio puede ser el empujón de fe que otro hermano necesita para mantenerse firme. Miriam compartió información escalofriante sobre la tecnología detrás de la marca. No es solo identificación o control económico, explicó con voz temblorosa. Altera el ADN humano a nivel fundamental. Introduce una tecnología de interfase neural que conecta directamente al portador, con una inteligencia artificial central. Una vez instalada, es irreversible. La persona deja de ser completamente humana en el sentido bíblico. Por eso, las Escrituras dicen que no hay redención para quienes toman la marca. No es que Dios no quiera perdonarlos, es que ellos pierden la capacidad misma de buscar perdón. Esta revelación sumió al grupo en un silencio sobrecogedor. Muchos tenían familiares que habían quedado atrás, que probablemente ya habían tomado la marca por supervivencia o ignorancia. El dolor de esta separación eterna era casi insoportable. Ruth lloró por su madre, quien había rechazado sus advertencias como fanatismo religioso. David pensaba en su hermano, un próspero hombre de negocios que había abrazado el nuevo sistema como una oportunidad económica. La realidad de que estas separaciones no eran temporales sino eternas quebraba corazones de maneras que ninguna persecución física podría lograr. Pero en medio del dolor también había una gracia extraordinaria. El pequeño Isaac, el bebé de Ruth, se había enfermado gravemente con fiebre. Sin acceso a medicinas modernas, parecía que el niño no sobreviviría la noche. Todo el grupo se reunió en oración, una vigilia que duró hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos del sol penetraron por las grietas de la cueva, la fiebre broque milagrosamente. Pero más asombroso aún, el niño, que apenas había comenzado a balbucear, pronunció claramente: «Jesús viene pronto». El grupo entero cayó de rodillas, entendiendo que Dios les había hablado a través del más pequeño entre ellos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El grupo desarrolló una economía de supervivencia basada en la cooperación total y la confianza en la provisión divina. Descubrieron plantas comestibles en los alrededores de las cuevas que ningún manual de supervivencia mencionaba. El agua del manantial, analizada por Miriam, con el equipo básico que había logrado salvar, mostraba propiedades minerales perfectamente balanceadas para la salud humana, como si hubiera sido preparada específicamente para sustentarlos. Incluso encontraron vetas de sal en las cuevas más profundas, ese elemento esencial para la preservación de alimentos y la salud. La educación de los niños se convirtió en una prioridad. Sin libros de texto modernos, volvieron a los métodos antiguos.
Samuel enseñaba matemáticas usando ejemplos de las Escrituras, la construcción del arca de Noé para geometría, las genealogías para estadística. Pedro enseñaba historia, mostrando cómo cada imperio que se había levantado contra Dios había caído eventualmente. María enseñaba ciencias naturales, usando la creación circundante como su laboratorio. Los niños aprendían no solo hechos, sino sabiduría, no solo información, sino formación del carácter. Una noche ocurrió algo extraordinario. El cielo sobre las montañas se iluminó con lo que parecía ser una aurora boreal, imposible en esas latitudes. Los colores danzaban y se entrelazaban formando patrones que parecían casi como escritura celestial. Todos salieron de las cuevas para presenciar el espectáculo. Entonces, por un breve momento, el velo entre el mundo físico y el espiritual pareció adelgazarse. Algunos juraron ver ángeles moviéndose entre las luces, otros escucharon música que no provenía de ninguna fuente terrenal. Fue un recordatorio de que, aunque refugiados y perseguidos, no estaban abandonados. El cielo mismo velaba por ellos. El tercer mes en las cuevas marcó un punto de inflexión crucial en la experiencia del grupo. Las noticias del exterior se volvían cada vez más apocalípticas. Jerusalén había sido golpeada por un terremoto de magnitud sin precedentes que había dañado severamente el tercer templo. El líder mundial, en su furia, había ordenado la ejecución pública de miles que se negaban a adorar su imagen. Los mares se estaban tornando rojos como sangre en varias partes del mundo, cumpliendo las profecías del Apocalipsis con una literalidad que incluso los más devotos estudiosos de la profecía encontraban asombrosa. Sin embargo, en medio de este caos global, el refugio en las montañas de Edom permanecía como un oasis de paz sobrenatural. Una mañana, María despertó con una visión tan vívida que por un momento no pudo distinguir entre sueño y realidad. Había visto un águila gigantesca cuyas alas se extendían desde el este hasta el oeste, y bajo su sombra multitudes de personas de todas las naciones encontraban refugio. La voz que había escuchado en la visión le dijo: «He aquí, extiendo mis alas sobre mi pueblo como el águila sobre sus polluelos. 1260 días los sustentaré en el desierto, y las puertas del infierno no prevalecerán». Cuando compartió la visión con el grupo, Samuel lloró abiertamente, reconociendo el cumplimiento de Apocalipsis 12 en sus propias vidas. Los sistemas de supervivencia del grupo habían evolucionado notablemente. Habían descubierto que ciertas cámaras de las cuevas mantenían temperaturas perfectas para cultivar hongos comestibles. Miriam había diseñado un sistema de filtración de agua usando materiales naturales que no solo purificaba, sino que parecía energizar el agua de maneras que la ciencia convencional no podía explicar. Pedro había organizado un sistema educativo completo para los 23 niños del grupo, usando las paredes de las cuevas como pizarras y fabricando tinta de plantas locales. Cada día traía nuevos descubrimientos sobre cómo Dios había preparado este lugar específicamente para ellos. David se había transformado completamente. De ser un escéptico cortés, había pasado a ser uno de los líderes espirituales más fuertes del grupo. Su testimonio de conversión inspiraba especialmente a los otros hombres que habían llegado al refugio más por seguir a sus esposas creyentes que por convicción propia. Organizó un grupo de exploración y defensa, no para luchar, pues Jesús había dicho claramente que su reino no era de este mundo, sino para explorar las cuevas más profundas y establecer rutas de escape si fueran necesarias. En una de estas exploraciones, descubrieron una cámara masiva con pinturas rupestres que parecían profetizar exactamente lo que estaban viviendo. Pinturas que los arqueólogos habían datado miles de años atrás.
La comunicación con otros grupos de refugiados revelaba patrones asombrosos. Cada grupo, sin importar su ubicación geográfica, reportaba exactamente 1.260 días de provisión garantizada desde el momento de su huida. Ni un día más, ni un día menos. Era como si Dios hubiera establecido un reloj profético perfecto. Algunos grupos en África reportaban maná literal cayendo del cielo cada mañana. Otros en Asia hablaban de fuentes de agua brotando de rocas secas. En cada caso, la provisión era exactamente suficiente para las necesidades del día, enseñando dependencia diaria en el proveedor. Pero el refugio no era solo un lugar de supervivencia física. Se había convertido en un centro de avivamiento espiritual. Personas que habían sido cristianos nominales toda su vida experimentaban encuentros transformadores con el Espíritu Santo. Los dones espirituales que muchas denominaciones habían relegado al pasado se manifestaban diariamente. Profecías que se cumplían con precisión milimétrica, sanidades que desafiaban toda explicación médica, lenguas e interpretación que proporcionaban dirección divina específica. Incluso los niños más pequeños tenían sueños y visiones que proporcionaban advertencias o ánimo justo cuando más se necesitaban. Ruth había desarrollado un don profético particularmente poderoso. Sus visiones no solo advertían de peligros inminentes, sino que proporcionaban instrucciones específicas para evitarlos. Una noche, despertó al grupo entero con urgencia. Todos deben moverse a las cámaras más profundas ahora mismo, sin hacer ruido, sin encender luces. La obediencia fue inmediata. Minutos después, escucharon el inconfundible sonido de helicópteros militares sobrevolando el área. Soldados descendieron en rapel exactamente donde habían estado durmiendo minutos antes. La búsqueda duró horas, pero las cámaras profundas permanecieron ocultas. Cuando finalmente se fueron, el grupo emergió, sobrecogido por la precisión de la advertencia divina. El cuarto mes trajo visitantes inesperados. Un grupo de judíos ortodoxos, liderados por un rabino llamado Yitzhak, llegó a las cuevas. Habían huido de Jerusalén después de reconocer en el líder mundial no al Mesías que esperaban, sino al antimesías de sus propias profecías. El encuentro inicial fue tenso. Siglos de desconfianza y malentendidos separaban a estos dos grupos. Pero cuando Yitzhak escuchó a Samuel, un judío como él, explicar cómo Yeshua había cumplido cada profecía mesiánica, algo se quebró en su interior. Esa noche, todo el grupo de 32 judíos ortodoxos aceptó a Jesús como su Mesías, cumpliendo la profecía de que un remanente de Israel sería salvo. La integración de los nuevos creyentes judíos trajo una riqueza espiritual inesperada al grupo. Ellos conocían aspectos del Antiguo Testamento que habían sido perdidos u olvidados por el cristianismo gentil. Sus cantos en hebreo añadían una dimensión de adoración que conectaba directamente con los salmos de David. Sus métodos de memorización de las Escrituras, perfeccionados durante milenios, ayudaron a todo el grupo a esconder la palabra de Dios en sus corazones. La barrera entre judío y gentil, que había existido por 2000 años, se disolvió completamente en la unidad de su fe compartida y su situación común. Una de las revelaciones más impactantes vino cuando Yitzhak compartió documentos que había logrado sacar del Instituto del Templo. Los planos para el sistema de adoración que el anticristo había implementado no eran nuevos. Habían sido desarrollados durante décadas por una coalición secreta de líderes religiosos y políticos. Cada pieza había sido cuidadosamente planeada para parecer el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas, mientras que en realidad era su perversión completa. La tecnología de la marca había sido desarrollada inicialmente como un proyecto de salud pública.
El sistema económico global había sido presentado como la solución a la pobreza. Cada elemento del engaño había sido envuelto en compasión y progreso. El quinto mes trajo consigo señales celestiales que confirmaban que estaban viviendo en los días finales profetizados. La luna se tornó roja como sangre durante 3 noches consecutivas, sin explicación astronómica posible. Las estrellas parecían caer del cielo en lluvias de meteoritos que duraban horas, pero que extrañamente no causaban daño donde los refugiados se escondían. El sol se oscureció al mediodía durante exactamente 1 hora, sumiendo al mundo en una oscuridad que podía palparse. Cada señal correspondía exactamente a las profecías del Apocalipsis, confirmando que estaban en la segunda mitad de la tribulación. Las condiciones en el mundo exterior habían alcanzado niveles de horror inimaginables. Las comunicaciones de radio traían noticias de plagas que consumían la carne de las personas mientras aún vivían, pero que no podían morir. Ejércitos de 200 millones marchaban desde el este, dejando devastación total a su paso. 1/3 de la humanidad había perecido en guerras, plagas y desastres naturales, y sin embargo, los que quedaban y habían tomado la marca no se arrepentían. Al contrario, blasfemaban contra Dios con una vehemencia que sugería que sabían exactamente quién era el responsable de las plagas, pero elegían rebelarse de todos modos. En el refugio, sin embargo, la vida continuaba con una normalidad sobrenatural que desafiaba las circunstancias. Los niños jugaban y aprendían. Los adultos trabajaban y adoraban. Las parejas se enamoraban y se casaban en ceremonias sencillas pero profundamente significativas. Incluso nacieron bebés, pequeños testimonios de esperanza en medio del apocalipsis. Cada nacimiento era recibido como una señal de que Dios no había abandonado su plan para la humanidad. Estos niños, nacidos en cuevas como su Salvador 2000 años antes, representaban la promesa de un nuevo comienzo después del juicio. Miriam había hecho un descubrimiento que cambió la comprensión del grupo sobre su situación. Estudiando antiguos manuscritos que Yitzhak había traído, encontró referencias a estas mismas cuevas en textos del período del Segundo Templo. Aparentemente, los esenios, la misma comunidad que había preservado los rollos del Mar Muerto, habían identificado este lugar como un refugio para los justos en los últimos días. Habían incluso dejado instrucciones codificadas sobre cámaras ocultas que contenían provisiones. Siguiendo estas pistas, el grupo descubrió jarras selladas con granos que, milagrosamente, seguían siendo comestibles después de 2000 años. La organización social del grupo había evolucionado hacia algo que recordaba a la iglesia primitiva descrita en Hechos. Todo era compartido en común. Cada uno contribuía según su capacidad y recibía según su necesidad. No había ricos ni pobres, siervos ni amos, solo hermanos y hermanas unidos en Cristo. Las decisiones se tomaban por consenso después de oración y ayuno. Los conflictos, que inevitablemente surgían cuando 100 personas vivían en espacios confinados, se resolvían mediante reconciliación genuina, no solo mantenimiento de la paz superficial. Pedro había establecido lo que llamaba la Universidad de las Cuevas. Cada persona con conocimiento especializado enseñaba a otros. Miriam enseñaba ciencias. Yitzhak enseñaba hebreo y tradiciones judías. María enseñaba medicina natural, usando plantas del desierto. David enseñaba ingeniería y construcción. Samuel, a pesar de su edad avanzada, o quizás debido a ella, enseñaba historia y profecía con una claridad que hacía que el pasado, presente y futuro se entretejieran en un tapiz coherente del plan de Dios. Incluso los niños enseñaban, compartiendo su fe simple y pura que a menudo penetraba verdades que los adultos complicaban. Una tarde, mientras el grupo estaba reunido para el estudio bíblico, ocurrió algo extraordinario.
Una luz brillante llenó la caverna principal, pero no era una luz que lastimara los ojos. Era cálida, acogedora, vivificante. En medio de la luz apareció una figura. Algunos dijeron que era un ángel, otros estaban seguros de que era el mismo Jesús. La figura no habló con palabras audibles, pero cada persona escuchó un mensaje en su propio corazón, un mensaje perfectamente adaptado a sus necesidades específicas. Para algunos fue consuelo, para otros, corrección. Para todos, fue la seguridad de que su tiempo en el desierto estaba cumpliendo un propósito divino. El sexto mes marcó la mitad de su tiempo profetizado en el refugio. 630 días habían pasado, 630 más quedaban. El grupo había desarrollado una resiliencia espiritual que los primeros días no podrían haber imaginado. Ya no contaban los días hasta el fin de su exilio, sino que cada día lo vivían como un regalo. Habían aprendido que el desierto, ese lugar de privación y prueba, podía ser también el lugar de mayor intimidad con Dios. Como Israel en el Sinaí, como Elías en Horeb, como Jesús antes de comenzar su ministerio, estaban siendo transformados por su experiencia en el desierto. Ruth tuvo una visión particularmente poderosa durante este tiempo. Vio 2 testigos predicando en las calles de Jerusalén, llamando al arrepentimiento con poder y autoridad que recordaba a Elías y Moisés. Tenían poder para cerrar el cielo para que no lloviera, convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plagas cuantas veces quisieran. Durante 1260 días, exactamente el mismo tiempo que el grupo estaría en el refugio, estos testigos serían invencibles. Pero al final de su testimonio, serían muertos. Sus cuerpos yacerían en las calles por 3 días y medio, y luego serían resucitados y llevados al cielo ante los ojos del mundo entero. La confirmación de esta visión llegó días después a través de la radio. 2 predicadores misteriosos habían aparecido en Jerusalén vestidos de cilicio, proclamando juicio contra el anticristo y su sistema. Todos los intentos de silenciarlos o matarlos habían fracasado espectacularmente. Fuego literal salía de sus bocas, consumiendo a quienes intentaban hacerles daño. El mundo entero los odiaba, pero no podían detenerlos. Para el grupo en las cuevas, estos 2 testigos eran héroes, prueba viviente de que Dios no había abandonado a su pueblo ni su plan redentor. El 7º mes del refugio coincidió con las trompetas del juicio descritas en Apocalipsis, manifestándose con una intensidad que sacudía los fundamentos mismos del planeta. Desde las cuevas, el grupo podía escuchar los truenos sobrenaturales que retumbaban durante días enteros. Granizo mezclado con fuego y sangre caía del cielo, destruyendo 1/3 de la vegetación mundial. 1/3 del mar se había convertido literalmente en sangre, no solo con apariencia rojiza, sino con las propiedades químicas de sangre humana. Los científicos del mundo, aquellos que aún quedaban, no podían explicar estos fenómenos y muchos habían enloquecido tratando de encontrar explicaciones racionales. Pero en medio de este caos cósmico, el refugio en las montañas permanecía como una burbuja de protección divina. El granizo de fuego no caía en un radio de varios kilómetros alrededor de las cuevas. Las aguas del manantial subterráneo permanecían puras mientras ríos enteros se convertían en sangre. Era como si una mano invisible hubiera trazado un círculo de protección alrededor de los refugiados. Esta protección no era exclusiva de su grupo. Reportes de otros refugios alrededor del mundo confirmaban el mismo fenómeno. Dios estaba preservando a su remanente con una precisión quirúrgica en medio del juicio global. Un desarrollo inesperado fortaleció significativamente al grupo. Comenzaron a llegar refugiados no por tierra, sino de formas milagrosas. Una familia completa de Etiopía testificó que habían sido transportados sobrenaturalmente mientras dormían.
despertando en las cercanías de las cuevas. Un grupo de cristianos chinos apareció después de caminar a través del desierto durante semanas, sin agua ni comida, sostenidos únicamente por lo que describían como maná que aparecía cada mañana. Cada testimonio confirmaba que Dios estaba reuniendo a su pueblo de los cuatro vientos, tal como había prometido. El pequeño Isaac, que ahora tenía 1 año, comenzó a manifestar un don espiritual extraordinario. Aunque apenas podía hablar, cuando oraba, los enfermos sanaban. Su presencia traía una paz palpable que calmaba incluso a los más angustiados. Ruth observaba con asombro y algo de temor santo cómo su hijo parecía vivir simultáneamente en 2 mundos, el físico y el espiritual. No era el único niño con dones especiales. Los niños nacidos o criados en el refugio mostraban una sensibilidad espiritual que los adultos solo podían describir como preparación divina para algo grandioso que vendría. La muerte llegó al refugio por primera vez cuando Samuel, el anciano que había sido su pilar espiritual, cerró sus ojos para su último sueño terrenal. Pero su muerte fue tan extraordinaria como su vida. 3 días antes anunció que su tiempo había llegado. No estaba enfermo. Simplemente sabía. Pasó esos 3 días impartiendo bendiciones específicas a cada persona del grupo, profecías que escribieron cuidadosamente. En su último momento, su rostro resplandeció con una luz que todos pudieron ver. Sus últimas palabras fueron: «Lo veo, viene en las nubes, cada ojo lo verá. Maranta». Su cuerpo fue sepultado en una cámara especial de las cuevas, pero todos sabían que pronto, muy pronto, se levantaría de nuevo. La ausencia de Samuel creó un vacío que parecía imposible de llenar, pero también catalizó un crecimiento espiritual colectivo. Cada persona tuvo que asumir mayor responsabilidad espiritual. Ya no podían depender del anciano sabio para interpretar las profecías o resolver disputas. Tuvieron que buscar a Dios por sí mismos con una intensidad renovada. Y Dios respondió. Los dones espirituales se multiplicaron. Las visiones se volvieron más frecuentes y claras. Era como si la muerte de Samuel hubiera sido el empujón que necesitaban para madurar de ser estudiantes a ser maestros. El 8º mes trajo noticias que helaron la sangre incluso a los más valientes. El anticristo había sido herido de muerte en un atentado, con la herida mortal captada en video y transmitida globalmente. Pero 3 días después, para el asombro del mundo, se levantó. Su resurrección fue el evento más visto en la historia humana. Billones cayeron de rodillas en adoración. Los que habían resistido hasta ese momento comenzaron a ceder. La presión para tomar la marca se intensificó hasta niveles inimaginables. Familias enteras que habían resistido se rendían, prefiriendo la condenación eterna juntos que la salvación separados. Miriam, utilizando su conocimiento científico, explicó al grupo lo que probablemente había sucedido. No era una verdadera resurrección, sino una imitación magistral, utilizando tecnología avanzada y posiblemente posesión demoníaca directa. Pero para el mundo, la diferencia era irrelevante. El anticristo ahora afirmaba haber vencido a la muerte misma. Se declaraba superior a todos los dioses de todas las religiones, incluyendo al Dios de la Biblia. La blasfemia había alcanzado su cenit. Ya no había pretensión de paz o benevolencia. El sistema mundial se había quitado completamente la máscara, revelando su naturaleza satánica sin vergüenza. Fue durante este tiempo de máxima oscuridad espiritual en el mundo cuando el refugio experimentó su mayor avivamiento. Durante 3 días y 3 noches, el Espíritu Santo cayó sobre el grupo con un poder que recordaba a Pentecostés. Personas que nunca habían hablado en lenguas de repente alababan a Dios en idiomas que no conocían. Profecías fluían como ríos, cada una confirmando y complementando a las otras. Visiones del cielo abierto fortalecían a los débiles.
Incluso los más escépticos del grupo no podían negar la realidad tangible de la presencia divina. Era como si Dios estuviera preparándolos para la batalla final, no con armas carnales, sino con poder espiritual. El 9º mes marcó un cambio sísmico en la guerra espiritual. Los 2 testigos en Jerusalén intensificaron sus juicios. Cada palabra que proclamaban se cumplía instantáneamente. Cuando declaraban sequía, las nubes desaparecían. Cuando llamaban fuego del cielo, descendía con precisión quirúrgica. El anticristo estaba furioso pero impotente contra ellos. Cada intento de matarlos resultaba en la muerte de los asesinos. Se habían convertido en el símbolo de la resistencia divina, prueba viviente de que el poder de Dios superaba infinitamente al del enemigo. Para los refugiados en las cuevas, las transmisiones de los 2 testigos eran como agua en el desierto, recordatorios diarios de que Dios estaba activo y en control. Los últimos meses en el refugio del desierto fueron marcados por una intensificación tanto de los juicios divinos como de la gracia sobrenatural. El mundo exterior se desmoronaba en caos absoluto, mientras que dentro de las cuevas el remanente de Dios experimentaba una paz y provisión que desafiaba toda lógica. Era el contraste más extremo entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz que la humanidad jamás había presenciado. Cada día que pasaba acercaba más el momento profetizado cuando los cielos se abrirían y el Rey de Reyes descendería en gloria. La muerte de los 2 testigos en Jerusalén sacudió profundamente al grupo, exactamente como había sido profetizado. Después de 1260 días de ministerio invencible, el anticristo finalmente pudo matarlos. Sus cuerpos yacieron en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio, mientras el mundo celebraba, intercambiando regalos como si fuera una fiesta mundial. La transmisión en vivo de sus cadáveres fue vista por billones que se regocijaban de que estas 2 plagas finalmente hubieran sido silenciadas. Pero el grupo en las cuevas no lloraba. Esperaban, porque conocían el resto de la historia. Al 3er día y medio, exactamente como las Escrituras habían predicho, el aliento de vida de Dios entró en los 2 testigos. Se levantaron sobre sus pies mientras el mundo observaba en terror absoluto. Una voz del cielo, audible en toda Jerusalén y a través de todas las transmisiones, dijo: «Subid acá». Y ascendieron al cielo en una nube mientras sus enemigos observaban impotentes. En esa misma hora, un terremoto devastador golpeó Jerusalén, destruyendo una 10ª parte de la ciudad y matando a 7,000 personas. El grupo en las cuevas estalló en alabanza. Si Dios había cumplido esta profecía con tal precisión, ciertamente cumpliría todas las demás. El 10º mes trajo visitantes celestiales. No era inusual ahora que los ángeles aparecieran visiblemente en las cuevas, trayendo mensajes, advertencias o simplemente su presencia reconfortante. Uno en particular, que se identificó como Miguel, les dio instrucciones específicas para los días finales que se acercaban. Les dijo que pronto, muy pronto, tendrían que salir de las cuevas, no para huir, sino para presenciar el regreso del Rey. Les dio señales específicas que indicarían el momento exacto. Cuando vieran los ejércitos del mundo reuniéndose en el valle de Megido, cuando el sol se oscureciera completamente y no por eclipse, cuando escucharan el sonido de trompetas celestiales, entonces sabrían que había llegado la hora. María tuvo una visión final que compartió con lágrimas de gozo. Vio los cielos partiéndose como un pergamino que se enrolla. Vio a Jesús montado en un caballo blanco, con los ejércitos del cielo siguiéndolo, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Sus ojos eran como llama de fuego, y de su boca salía una espada aguda. En su vestidura y en su muslo tenía escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Vio cómo con solo su palabra destruía los ejércitos del anticristo reunidos en Armagedón. Vio al anticristo y al falso profeta siendo lanzados vivos al lago de fuego. Vio a Satanás siendo atado y arrojado al abismo por 1000 años. Y luego vio algo que la hizo sollozar de alegría. Vio a todos los santos, incluyendo su pequeño grupo de las cuevas, reinando con Cristo durante 1000 años. El 11º mes fue de preparación final. El grupo sabía que su tiempo en el desierto estaba llegando a su fin. Comenzaron a preparar a los niños para el mundo que verían, un mundo transformado por el regreso de Cristo. Les enseñaron sobre el reino milenial, donde el león y el cordero pasearían juntos, donde un niño podría jugar junto al nido de la cobra sin peligro, donde el conocimiento del Señor cubriría la tierra como las aguas cubren el mar. Los niños, con esa fe simple que caracteriza a los puros de corazón, no tenían dificultad en creer. Para ellos, los milagros diarios que habían presenciado en las cuevas eran simplemente la normalidad del reino de Dios. Isaac, que había asumido el papel de anciano del grupo después de la muerte de Samuel, reunió a todos para una celebración especial de la Pascua. Pero esta no sería una Pascua mirando hacia atrás al éxodo de Egipto, sino hacia adelante al éxodo final del sistema mundial del anticristo. Mientras partían el pan sin levadura, recordaron no solo la prisa con que Israel salió de Egipto, sino la prisa con que ellos habían huido de Jerusalén. Mientras bebían el vino, no solo recordaron la sangre del Cordero en los dinteles, sino la sangre del Cordero de Dios que los había protegido durante estos 1260 días. Era una Pascua de expectativa, no de memoria. El día 1250 llegó con señales inequívocas de que el fin se acercaba. Los ejércitos del mundo comenzaron a moverse hacia el Medio Oriente. 200 millones de soldados del este cruzaron el Éufrates, que se había secado milagrosamente para permitir su paso. Las naciones del oeste movilizaron sus fuerzas con una velocidad y coordinación que solo podía ser sobrenatural, aunque de origen demoníaco. El Valle de Meguido, ese lugar que había visto tantas batallas decisivas a lo largo de la historia, se preparaba para la batalla final. El anticristo convocó a todos los ejércitos del mundo para lo que él llamaba la solución final al problema de los rebeldes que rechazaban su marca. El día 1255, el grupo escuchó por radio las últimas transmisiones antes de que todas las comunicaciones cesaran. El anticristo había reunido el ejército más grande en la historia humana. Su plan era doble. Primero, destruir todo rastro de resistencia en la tierra, especialmente los refugios de creyentes que habían sido localizados. Y segundo, increíblemente, hacer guerra contra el mismo Dios cuando apareciera. La locura de esta ambición era evidente para cualquiera con un gramo de cordura espiritual, pero el engaño era tan completo que los ejércitos del mundo realmente creían que podían luchar contra el Creador del universo. El día 1260 amaneció con un silencio sobrenatural. No había viento, no había sonido de animales. Era como si la creación entera estuviera conteniendo la respiración. El grupo salió de las cuevas por primera vez en casi 3 años y medio. El desierto que los había cobijado parecía resplandecer con una luz dorada. Se reunieron en la cima de la montaña, 100 almas que habían perseverado hasta el fin. María tomó la mano de David. Ruth sostenía al pequeño Isaac, ahora un niño de casi 2 años, cuyos ojos brillaban con una sabiduría más allá de su edad. Yitzhak dirigió al grupo en una oración final de agradecimiento por la protección divina y de súplica por el pronto retorno del Mesías. Entonces sucedió. El sol se oscureció, no gradualmente como en un eclipse, sino instantáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La luna se volvió completamente roja sangre.
Las estrellas comenzaron a caer del cielo como higos tardíos, sacudidos por un viento fuerte. La tierra misma tembló con tal violencia que las montañas se movían como olas en el mar. Y entonces, en medio de esta oscuridad absoluta, apareció una luz en el este, pequeña al principio, pero creciendo rápidamente. El cielo se partió como un pergamino que se enrolla, y por esa abertura, la gloria de Dios irrumpió en el mundo físico con una intensidad que ningún ojo humano había visto desde el monte Sinaí. El sonido vino después, no un sonido, sino una sinfonía de sonidos. Primero la trompeta, no una trompeta terrenal, sino algo que resonaba en el alma misma. Luego, el grito de arcángel, una voz de autoridad que sacudió los fundamentos del cosmos. Y finalmente, la voz que todos habían anhelado escuchar, la voz de Jesús mismo llamando a los suyos. Los muertos en Cristo resucitaron primero, Samuel entre ellos, su cuerpo glorificado levantándose de la cueva donde había sido sepultado. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, los vivos fueron transformados. El dolor desapareció, el cansancio se evaporó, los cuerpos mortales se vistieron de inmortalidad. María sintió la transformación como fuego líquido corriendo por sus venas, no doloroso, sino vivificante. Miró sus manos y vio luz emanando de su piel. David a su lado resplandecía con la misma gloria. El pequeño Isaac reía con puro deleite mientras flotaba en el aire, sus padres sosteniéndolo no por necesidad sino por amor. Todo el grupo, ahora transformado, comenzó a ascender, no con esfuerzo, sino como si la gravedad hubiera perdido su poder sobre ellos. Subieron hacia la luz, hacia la abertura en el cielo, hacia su Rey que venía en las nubes con poder y gran gloria. Mientras ascendían, María echó un último vistazo al mundo below. Vio los ejércitos del anticristo en pánico total, disparando sus armas hacia el cielo en un intento fútil de luchar contra Dios. Vio al anticristo mismo, su rostro contorsionado en rabia y terror, mientras realizaba que había sido engañado por Satanás, que su poder era nada comparado con el del verdadero rey. Vio las ciudades del mundo, aquellas que habían abrazado la marca, sumirse en caos, mientras la gloria de Dios exponía la oscuridad en la que habían elegido vivir. Pero también vio otros grupos como el suyo, levantándose desde montañas y desiertos, desde selvas y tundras, todos los refugiados de la tribulación, siendo reunidos para encontrarse con su Señor en el aire. El encuentro con Jesús fue indescriptible. No había palabras en ningún idioma humano que pudieran capturar la gloria, el amor, el poder, la santidad que irradiaba de él. Cada persona en el grupo cayó de rodillas, no por obligación, sino porque ninguna otra postura parecía apropiada ante tal majestad. Pero Jesús, con esa combinación perfecta de realeza y humildad que lo caracterizaba, se acercó a cada uno personalmente. A María le dijo: «Bien hecho, sierva fiel, tu obediencia salvó muchas vidas». A David, tu transformación de escéptico a líder inspiró a muchos. A Ruth, tu fe inquebrantable en medio del sufrimiento fue un testimonio poderoso. Al pequeño Isaac simplemente lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Y entonces juntos el rey y sus santos se volvieron hacia la tierra. La batalla de Armagedón, si es que podía llamarse batalla, duró solo momentos. Con una sola palabra de la boca de Jesús, los ejércitos del anticristo fueron derrotados. El anticristo y el falso profeta fueron capturados y lanzados vivos al lago de fuego. Satanás fue atado con una gran cadena y arrojado al abismo, sellado por 1000 años. La tierra fue limpiada de toda maldad en preparación para el reino milenial. Los santos, incluyendo el grupo de las cuevas, fueron asignados posiciones de autoridad en el nuevo reino, cumpliendo la promesa de que reinarían con Cristo. Mientras María contemplaba a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, resplandeciente como una novia adornada para su esposo, reflexionó
sobre el viaje. Los 1260 días en el desierto habían sido los más difíciles y los más gloriosos de su existencia. Había perdido todo lo terrenal, pero ganado todo lo eterno. Había visto el mal en su expresión más pura, pero también había experimentado el bien en su máxima manifestación. Había sido refugiada, perseguida, amenazada, pero ahora era más que vencedora. El desierto, ese lugar de muerte y desolación, había sido transformado en el vientre donde su fe fue gestada hasta su nacimiento completo en el reino de Dios. Querido hermano, querida hermana en Cristo, si has llegado hasta el final de este mensaje profético, no es casualidad que el Espíritu Santo te haya guiado hasta aquí en este momento preciso de la historia. Las revelaciones que hemos compartido hoy sobre las primeras 24 horas de la gran tribulación no son simples interpretaciones teológicas o especulaciones apocalípticas. Son advertencias divinas preservadas en las Sagradas Escrituras específicamente para la generación que vivirá estos acontecimientos finales. Tu presencia aquí, tu atención hasta este momento, es evidencia de que Dios está preparando un remanente fiel que entiende la urgencia de los tiempos que vivimos. Por eso te invitamos con todo nuestro corazón a que escribas en los comentarios las palabras «Yo sentí la voz de Dios» en este video y compartas específicamente cómo el Señor habló a tu espíritu a través de esta enseñanza, porque tu testimonio puede ser exactamente la confirmación que otro hermano necesita para fortalecer su fe en estos tiempos de apostasía generalizada. Esta no es simplemente una invitación a suscribirte a otro canal de YouTube. Es un llamado a formar parte de una comunidad de vigilantes espirituales que se están preparando activamente para los acontecimientos proféticos que se aproximan. Al suscribirte y activar la campanita de notificaciones, te aseguras de recibir cada revelación, cada estudio profético, cada palabra de advertencia y esperanza que el Señor nos permite compartir. Tu like no es solo un apoyo algorítmico, es tu manera de ayudarnos a alcanzar más almas que necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. El próximo video que aparece en tu pantalla no es una sugerencia aleatoria, es la continuación de este mensaje vital que puede marcar la diferencia entre estar preparado o ser tomado por sorpresa cuando llegue el momento decisivo. Que el Dios de toda gracia fortalezca tu espíritu, ilumine tu entendimiento y te guarde bajo sus alas protectoras hasta aquel día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria.